Semana pasada hacíamos la previa del Criterium du Dauphiné, una carrera en la que la mayoría de los favoritos al Tour de Francia van a prepararse, pero hay otra prueba, otra carrera, otra prueba por etapas, como es el Tour de Suiza, con un recorrido también muy interesante, un recorrido muy montañoso en el que la otra gran mayoría de ciclistas que preparan la segunda gran vuelta del año, pues acuden a este Tour de Suiza para preparar siendo su último test antes de la segunda gran vuelta del año. En los próximos minutos analizamos recorrido, equipos y favoritos a ganar el Tour de Suiza 2025. ¡Comenzamos! Venga, pues vamos ya con el recorrido del Tour de Suiza, pero primero, como siempre, recordamos las fechas de esta vuelta de una semana, que comienza el próximo domingo 15 de junio y terminará una semana después, 8 etapas después, el domingo 22 de junio. Recordemos que faltarán aproximadamente 2-3 semanas para que comience el Tour de Francia el sábado 5 de julio. Así que vamos ya con el recorrido. Primera etapa del Tour de Suiza, que tiene este perfil, un total de 2087 metros de desnivel positivo. Después al final haré un análisis de lo que me aparece este recorrido del Tour de Suiza y si podría dar más de sí. Una etapa de 129,4 kilómetros. El año pasado tuvimos una etapa prólogo de 5 kilómetros por la localidad de Vaduz. Este año tenemos una etapa en línea, 129 kilómetros, 2000 metros de nivel positivo, y destacaría esa subida que se corona a tan solo 15 kilómetros de meta, esa subida de 3 kilómetros al 9% de pendiente media, un puerto de segunda categoría realmente interesante en el que seguro que van a haber movimientos, y teniendo en cuenta que tenemos a ciclistas como O'Connor, como Almeida o como Aaron López, creo que aquí debería llegar el ataque de los favoritos a la general buscando ese primer maillot de líder del Tour de Suiza 2025. Creo que es un puerto muy interesante que ciclistas sprinters como Arnaud Delis no pasarán bien, y a partir de ahí algún ataque de Almeida, ya digo, o de otro ciclista de los favoritos a la general debería determinar y llevarse la victoria y el primer maillot de líder. Pues vamos con la segunda etapa. Tiene este perfil, seguimos viendo estos perfiles de la Flamme Rouge y de Pro Cycling Stats. Esta jornada tendrá más desnivel positivo acumulado que la jornada anterior, un total de 2500 metros de desnivel positivo, repartidos en un total de 177 kilómetros, una jornada más larga, una jornada que siempre va picando hacia arriba, y nos encontraremos 3 puertos categorizados, uno de segunda para ir poniendo ritmo, uno de tercera más corto, kilómetro y medio al 7% de pendiente media, y por último ese kilómetro 600 al 6,1% de pendiente media. Desde luego, si no hemos visto movimientos en la primera etapa, llegarán en esta etapa en la que después de ese puerto de tercera categoría no termina la jornada, sino que habrá un falso llano, y por último esa última subida que no está categorizada de casi 5 kilómetros al 3,3% de pendiente media. Creo que es una jornada en la que un ciclista como Arnaud Delis puede tratar de aguantar para buscar la victoria al sprint, pero yo creo que en esa subida a Rectalten en los últimos 20 kilómetros vamos a ver algún movimiento entre los favoritos a la general. Y vamos con la tercera etapa, que tiene este perfil, un total de 197 kilómetros, una jornada ya bastante larga, acercándonos a los 200 kilómetros, tiene un total de 3000 metros de desnivel positivo, una jornada muy quebrada que aparentemente no tiene grandes puertos, pero que sí que acumula esos 3000 metros de desnivel positivo, y sobre todo destacar esa parte final, ese puerto de segunda, ese puerto de tercera, y que los últimos 3 kilómetros y medio son al 5,3% de pendiente media, lo que para mí descarta a los sprinters, y deberíamos ver algún movimiento entre los favoritos a la general sin obtener grandes ventajas. Creo que el movimiento puede llegar incluso en esa última subida, ya digo, de 3 kilómetros al 5,3% de pendiente media, un día para no abrir grandes diferencias, un día en el que incluso una escapada podría llevarse la victoria, y una jornada que será la precedente de la etapa número 4, que es la que ahora vamos a ver. Y la cuarta etapa, en mi opinión, es bastante peligrosa porque es una jornada que viene antes de la que ahora veremos, que es para mí la etapa reina. Es una jornada bastante interesante, tiene este perfil, un total de 193 kilómetros, lo que lo hace una jornada realmente dura. Es verdad que los primeros 110 aproximadamente kilómetros son bastante llanos, pero a partir de ahí se empina bastante la carretera, acumulando más de 2000 metros de desnivel positivo, y sobre todo hay que destacar esa subida a Spluggen Pass, que tiene este perfil
particular, una subida de 8,8 kilómetros al 7,3% de pendiente media, respecto a, o si las comparamos con las subidas que hemos tenido anteriormente, no llegaban a los 5 o 6 kilómetros, aquí ya nos encontramos con casi 9 kilómetros a una pendiente del 7,3, una subida de una entidad realmente interesante. Hay que destacar que los últimos 3-4 kilómetros son muy duros, a pendientes del 8-9% de pendiente media, por lo tanto el ataque parece que debería llegar ahí, y después de un largo descenso los ciclistas ya sí que se encontrarán en línea de meta. Y vamos ya con la etapa que para mí sin duda es la etapa reina, la etapa número 5 del Tour de Suiza, que tiene este perfil, un total de 183 kilómetros con casi 4.000 metros de desnivel positivo, un total de 3.800 metros de desnivel positivo los que tiene esta etapa 5, que sin duda la jornada reina, con 4 puertos de primera categoría. Ya desde la salida se comienza la primera subida, en la que yo creo que equipos que tengan favoritos a la general van a intentar filtrar corredores de cara a una última doble subida que ahora comentaremos, pero primero ese paso del San Bernardino, 7,5 kilómetros al 6% de pendiente media. De nuevo una subida bastante larga, porque sí que lo que está categorizado son esos 7,5 kilómetros finales, pero la subida comienza pues aproximadamente 10-15 kilómetros antes, por lo tanto es una subida realmente dura, largo descenso y doble subida al puerto de Castaneda de primera categoría, que tiene este perfil particular, 4,5 kilómetros al 9,8% de pendiente media, pero ya lo estamos viendo, los últimos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros son a más del 10% de pendiente media. Sin duda va a ser tremenda esta etapa y esta subida al puerto de Castaneda. Y decía lo de filtrar corredores en compañeros a los favoritos a la general, porque después de esta primera subida a este puerto de primera categoría se desciende y hay aproximadamente unos 10 kilómetros llanos en los que podría ser interesante esa ayuda de un compañero de los favoritos a la general antes de comenzar esa subida final de nuevo al puerto de Castaneda, en el que se decidirá el ganador de la quinta etapa del Tour de Suiza, la que para mí es la etapa reina. Así que sin duda aquí creo que sí podremos ver ventajas interesantes de cara a la general en la que es la etapa reina. Estamos viendo que realmente todas las etapas son etapas en las que se podría propiciar algún movimiento entre los favoritos a la general, si bien es verdad que en la sexta etapa, que tiene este perfil, tiene un total de 186 kilómetros, acumula 2.200 metros de desnivel positivo, y es una jornada que sí que debería tener un final al sprint, en el que ciclistas como Arnaud Delis buscarán llevarse la victoria en una volata masiva. Vamos con la séptima etapa, que será la penúltima y la última etapa en línea, porque la última ahora veremos que es una crono, o más bien una cronoescalada. También hay que decir que esta etapa tiene este perfil, un perfil de más de 3.000 metros de desnivel positivo, la jornada más larga de todo el Tour de Suiza, acumulando 207 kilómetros y 300 metros de recorrido, con una primera parte en la que creo que se puede formar una fuga de mucha calidad, un final en el que podría llevarse la victoria a la escapada, pero yo creo que la victoria será para los favoritos a la general, con esa doble subida. Primera subida a Bürgenstock, puerto de segunda categoría, 5,5 kilómetros al 7,9% de pendiente media. Creo que si algún ciclista lo quiere probar ahí, lo hará, porque creo que a partir de ahí se pueden crear grandes diferencias en cuanto a la clasificación general, y si algún ciclista necesita esas grandes diferencias, lo debe probar ahí. Que no lo prueba ahí, tendremos ese puerto de tercera categoría en el que se cierra la etapa, ese puerto de Metten, que tiene este perfil particular, 3,9 kilómetros al 8,1% de pendiente media, un puerto bastante constante durante esos casi 4 kilómetros, con rampas del 10-12% de pendiente media, un puerto bastante duro en el que se pueden crear diferencias en cuanto a la clasificación general. No creo que grandes diferencias, aunque es verdad que viendo todas las jornadas que hemos tenido anteriormente, la clasificación general debería llegar a esta etapa ya bastante definida. Y al igual que el año pasado, el Tour de Suiza se cerrará con una crono individual, que más bien parece una cronoescalada. Tiene este perfil de un total de 10 kilómetros de crono individual, con esa subida a Stockhut, un perfil que tiene 836 metros de desnivel positivo en tan solo 10 kilómetros, por lo tanto es una subida realmente interesante. Hay que decir que tiene 9,2 kilómetros al 9% de pendiente media. Va a ser una subida realmente interesante, en la que veremos diferencias realmente interesantes también en cuanto a los favoritos a la general. Aquí se definirá la general, es la última etapa del Tour de Suiza, y ciclistas como Joao Almeida o Ben O'Connor creo que aquí podrían tomar una gran ventaja en la clasificación general.
Pues este ha sido el recorrido y os he dicho que quería comentar algo de lo que me parece el recorrido, las 8 etapas del Tour de Suiza de este año. Creo que es un recorrido al que se le puede sacar mucho más provecho porque el Tour de Suiza al final es una zona muy montañosa en la que hay puertos muy largos, como ya pudimos ver el año pasado, puertos de más de 10-15 kilómetros en los que destacaron Adam Yates y Joao Almeida. Entonces creo que desde ese punto de vista me falta algún puerto más largo en este Tour de Suiza. Dime en comentarios qué te parece esta idea que propongo, y en principio también es verdad que el recorrido, al tener subidas más cortas, va a ser más explosivo y puede ser un recorrido también muy interesante. Así que antes de ver los favoritos, vamos a ver primero los equipos participantes en este Tour de Suiza. Comenzamos con el equipo del ganador del año pasado. El año pasado ganó Adam Yates y fue segundo Joao Almeida, así que los primeros dorsales son para el equipo UAE. Equipo UAE con Almeida como principal líder, nombres interesantes como Jan Christen y Pablo Torres. En cuanto al Alpecin, bueno, pues ahí está Luca Bergalito, vamos a ver si puede destacar en la montaña del Tour de Suiza. En cuanto al Arkea, hay que decir que los equipos todavía no están confirmados, que faltan algunos dorsales, han habido bajas de última hora como la de Matías Esquelmós. En cuanto al Arkea, nombres interesantes como Raúl García Pierna. Vamos a ver en el Bahrein a Pello Bilbao, que parece que está yendo de más a menos en esta temporada, pero vamos a ver cómo se le da el Tour de Suiza a Pello Bilbao. Nombres interesantes también como Matej Mohoric, que creo que por nombre y por condiciones se puede llevar alguna de las etapas de este Tour de Suiza. Así que estos son los primeros 4 equipos del Tour de Suiza. Pues vamos con los siguientes. Siguiente equipo, el equipo Cofidis. El equipo Cofidis con Jon Izagirre, que creo que también por condiciones puede llevarse alguna etapa. Moniquet, Oldani son los nombres más interesantes del equipo francés. En cuanto al Decathlon AG2R, destacar a Paul Lapeira, a Johansen Stone-Mitted, a Stefan Biseguer y sobre todo a Félix Gall, que está aquí preparando el Tour de Francia. Después hablaremos de él en cuanto a los favoritos a la general. En cuanto a la Education First, Nelson Paules, ojo a Stenhauser para la montaña, incluso creo que puede plantearse pelear la clasificación general. También Rui Costa, Albanese y Mikel Honore. Y en cuanto al Grupama, buen equipo con Román Gregoire, que puede pelear alguna etapa, con Valentín Madouas, que lo mismo, y con Stefan Kuhn, que ya sabemos que se desenvuelve muy bien en todo tipo de terrenos. Así que buen equipo el del equipo Grupama. Continuamos viendo equipos, continuamos con el equipo Ineos, que ya sabemos que tiene a Carlos Rodríguez preparando el Tour de Francia en el Criterium du Dauphiné, así que llega con Geraint Thomas, que recordemos que se retirará a final de esta temporada y en principio puede ser el ciclista que pelee la clasificación general o si no alguna de las etapas. En cuanto al Intermarché, nombres interesantes como Jonas Ruch y George Zimmermann. En cuanto al Movistar, después hablaremos de ellos. Creo que no está muy definido quién será el líder. Está por ahí Castrillo, Jefferson Cepeda, Javi Romo, ciclistas que llevan haciendo o que están haciendo una buena temporada. Después hablaremos de ello en cuanto a los favoritos. Y en cuanto al equipo Jayco, pues llega con Mauro Smith, con Michael Matthews para los sprints y sobre todo con Pipo Zana apoyando al líder. El líder será el australiano Ben O'Connor, que tendrá aquí su último test antes del Tour de Francia y después hablaremos porque seguro que está entre los máximos favoritos a ganar la general. Continuamos viendo equipos, vamos con el equipo Picnic con Warren Barguil, con Oscar Olli, que creo que será el líder para la clasificación general. Un Oscar Olli que creo que está yendo también de más a menos, empezó muy bien en el Santos Tour Down Under y a partir de ahí no lo ha hecho tan bien en otras carreras. En cuanto al Visma, llega sin una gran figura, pero sí que Venot, Kruijswijk y Lemming pueden pelear la clasificación general o alguna de las etapas. En cuanto a la Astana, después hablaremos de Aaron Martín López, que llega en un gran momento de forma. Ojo a Scaroni con la temporada que lleva y ojo también a Alberto Bettioli. En cuanto al Israel, nombres interesantes como el joven Richitelo, Michael Woods, que o puede pelear la general o sabemos que se desenvuelve muy bien en la alta montaña y puede ganar alguna de las etapas, y también Chris Froome. Vamos con los siguientes 4 equipos, vamos con el equipo Q36.5 que llega con Gianluca Brambilla, con Fabio Kristen, con David de la Cruz y Damien Howson. Creo que de la Cruz y Howson pueden pelear la clasificación general. En cuanto al Tudor, Hirschi, que seguro que se va a llevar alguna etapa o como mínimo va a estar en la pelea porque es un recorrido que le viene muy bien al suizo. No creo que pelee la general, pero sí que alguna de las etapas se puede llevar. También Marco Haller y Julian Alaphilippe, que en principio todavía no está confirmada su presencia
Grecia, pero creo que puede pelear la general, aunque también podría ir a por etapas como el suizo, como Marc Hirschi. En cuanto al Lotto, destacar sin duda la figura de Arnaud Delis, que peleará los sprints, y en cuanto al Lidl Trek, ha sido baja de ultimísima hora Matías Esquelmos, que no estuvo en Dauphiné y no estará en el Tour de Suiza, y entran ciclistas, bueno, pues como Theo Geoghegan-Hart, Andrea Baggioli, Lennart Kamna, Sam Oomen y Quinn Simmons. Ningún nombre muy destacado para pelear la general, pero desde luego un equipazo para buscar victorias de etapa. Y concluimos el análisis de los equipos con los últimos dos. Comenzamos con el Red Bull Bora con Vlasov, que creo que no está haciendo una buena temporada, con Roger Adrià, que ya desde el año pasado le vimos que está en muy buen momento de forma, Giovanni Aleotti, Jordi Meus para los sprints y Dani Van Poppel para ayudar a Jordi Meus en los sprints, además de Sobrero para la alta montaña. Y en cuanto al Soudal, ciclistas interesantes como Junior Lecerf, Mauri Van Sevenant y sobre todo el líder Ilan Van Wilder, del que ahora hablaremos en cuanto a los favoritos a la general. Pues hemos visto el recorrido, hemos analizado las 8 etapas, hemos analizado también todos los equipos de este Tour de Suiza, que aunque no están confirmados, sí que nos podemos hacer una buena idea de quiénes participarán en este último test antes del Tour de Francia. Y ahora sí, vamos a ver los favoritos, como siempre, del top 5 al top 1. En el top 5 he colocado dos opciones, a partir de ahí sí que he sido me he decidido más por un ciclista para cada posición. He tenido que sacar a última hora a Matías Esquelmos, porque ya digo que es baja de ultimísima hora, así que comenzamos con el top 5, en el que voy a colocar a dos opciones. La primera de ellas es el austríaco del decathlon, Felix Gall. Felix Gall, recordemos que fue 18º en el UAE Tour, 18º en París-Niza, es decir, el inicio de temporada no fue bueno, pero a partir de ahí sí que fue quinto recientemente en el Tour de los Alpes, en una carrera en la que había buenos participantes como Derek Guy, como Thymen Arensman, como Giulio Ciccone, así que esa quinta posición en el Tour de los Alpes no está nada mal para el ciclista austriaco, que tiene como principal objetivo el Tour de Francia. Así que teniendo en cuenta que lleva aproximadamente 3-4 semanas preparando a tope el Tour de Francia y sobre todo también este Tour de Suiza, creo que Felix Gall merece entrar en mi top 5, veremos si luego entra en el top 10 de favoritos a ganar el Tour de Francia. Desde luego este test, el Tour de Suiza, será definitivo para ver si está entre los favoritos a ganar el Tour de Francia o si en teoría debería irse a por etapas, aunque en principio el principal objetivo es pelear la general. Y la otra opción para el top 5 es el equipo Movistar, con Pablo Castrillo, con Jefferson Cepeda, con Javi Romo. Vamos a ver quién pelea finalmente la clasificación general. Javi Romo lo hizo muy bien a principios de temporada en el Santos Tour Down Under. Jefferson Cepeda ya ha peleado clasificaciones generales durante este año. Y Pablo Castrillo estuvo muy bien en el UAE Tour, donde jugaron el Movistar la doble baza con Iván Romeo. Iván Romeo y Pablo Castrillo. Creo que Iván Romeo fue cuarto y Pablo Castrillo séptimo. Por lo tanto, les fue realmente bien. Así que creo que también en este Tour de Suiza pueden jugar esa doble baza o incluso triple baza con Javi Romo, Pablo Castrillo y Jefferson Cepeda, que junto a Felix Gall ocupan mi top 5 de favoritos. Y vamos con el top 4. El top 4 es para el ecuatoriano Aaron López, el ciclista de la Astana de 24 años, aún bastante joven. Recordemos que fue 13º en la Volta a Cataluña, pero las últimas 3 carreras que ha disputado lo ha hecho realmente bien. Es verdad que no son carreras muy importantes, pero es verdad que fue ganador del Tour de Grecia, segundo en Tour de Turquía y primero recientemente en el Tour de Hungría. Hay que decir que llega en un gran momento de forma el ecuatoriano Aaron López. Es realmente una apuesta personal, porque creo que puede estar al nivel de Castrillo, de Romo, de Jefferson Cepeda o de Felix Gall, pero yo creo que ese momento de forma, ese haber ganado el Tour de Hungría, haber ganado en Grecia y haber sido segundo en el Tour de Turquía, acompañado de que el recorrido creo que le puede venir muy bien a Aaron López, es lo que me hace pensar que realmente puede entrar en ese top 4 de favoritos a ganar el Tour de Suiza 2025. Y en cuanto al top 3, voy a colocar a un ciclista belga, que en principio no sabemos todavía si estará en el Tour de Francia acompañando a Remco Evenepoel. Es Ilan Van Wilder, de 25 años, que recordemos que fue séptimo en Algarve a principios de temporada, 10º en París-Niza, sexto en Itzulia. Creo que el recorrido le puede venir muy bien al ciclista belga. Hemos visto ya pues estos resultados: sexto en Itzulia, 10º en París-Niza, séptimo en Algarve. Son resultados bastante buenos. Es verdad que no se ha metido en el podium en ninguna de estas carreras, pero son resultados bastante constantes que me hacen pensar que puede entrar en el top 3, sobre todo también por el recorrido que tiene este Tour de Suiza. Para mí, Ilan Van Wilder tiene que estar en el top 3 de favoritos.
Vamos ya con las posiciones más importantes, pero antes déjame recordarte que me puedes dejar en la caja de comentarios quién es para ti el máximo favorito, incluso cuál es tu top 3 de favoritos para ganar este Tour de Suiza, que es verdad que no tiene una plantilla tan buena como a lo mejor la del año pasado, que tenía a Adam Yates, a Joao Almeida, que ahora hablaremos de él, también tenía a Enric Mas, tenía a muchos ciclistas que luego iban a pelear la general del Tour de Francia, así que vamos ya con el top 2, hay que decir que iba a colocar a Matías Esquelmós en esta posición, pero realmente ha sido baja de última hora el ciclista danés del Lidl Trek, un ciclista que ya ganó el Tour de Suiza en 2023, pero finalmente no participará en el Tour de Suiza, y para el top 2 voy a colocar al australiano del Jayco Alula, Ben O'Connor, 29 años, este será el último test antes del Tour de Francia, este año ha sido 10º en Volta a la Comunitat Valenciana, fue 14º en París-Niza, 12º en la Volta a Cataluña. Es verdad que no son grandes resultados, pero lleva mes y medio preparando el Tour de Francia, un Tour de Francia en el que en principio será el líder, ojo también a Eddie Dunbar, aunque en principio yo creo que Ben O'Connor irá por la general y Eddie Dunbar buscando victorias de etapa. Ben O'Connor para mí es el segundo máximo favorito, creo que el recorrido también le puede venir muy bien al ciclista australiano, tal vez alguna subida más larga también le podría venir bien, pero para mí es el top 2, y ojo, porque si hace un muy buen Tour de Suiza, debería estar muy bien en un Tour de Francia, en el que en principio debería estar dentro de ese top 10 de favoritos. Pues hemos visto el top 5, el top 4, el top 3, el top 2, y nos falta el máximo favorito, en mi opinión, a ganar el Tour de Suiza 2025, y bien, el top 1, el máximo favorito para ganar la general del Tour de Suiza es, en mi opinión, el portugués del UAE de 26 años, Joao Almeida. 26 años, esta temporada está siendo realmente espectacular, segundo en Valencia, en la Volta a la Comunitat Valenciana, segundo en el Algarve, sexto en París-Niza, y a partir de ahí ganó Itzulia y viene de ganar el Tour de Romandía, por lo tanto la temporada está siendo muy buena. Creo que hay 3 factores por los que le coloco en primera posición. El primero de ellos, que la temporada está siendo realmente espectacular y que lleva una buena tendencia con esas victorias en Itzulia y en el Tour de Romandía. El segundo factor por el que le coloco es porque el año pasado estuvo muy bien en el Tour de Suiza, acabó en segunda posición ganando 2 etapas, quedó por detrás de su compañero Adam Yates, por lo tanto Joao Almeida hizo un gran Tour de Suiza. Y el tercer factor es porque, en mi opinión, en montaña es el mejor de los que tenemos aquí participando en el Tour de Suiza, en montaña es el mejor, y para esa crono del último día creo que también es el mejor, por lo tanto Joao Almeida, en mi opinión, es el máximo favorito para ganar el Tour de Suiza, que es verdad que no tiene subidas muy largas, que eso sí que le podría venir muy bien al portugués, pero yo creo que también en este recorrido se puede desenvolver muy bien en subidas en las que, pues eso, se le pueden dar muy bien al ciclista portugués, que ya digo, en montaña creo que es el mejor, y para esa crono del último día creo que también será el mejor, una crono de 10 kilómetros con 900 metros de desnivel positivo en la que el portugués Joao Almeida, si no es todavía líder, ahí sí que puede asumir el liderato del Tour de Suiza 2025. Bueno, pues esto ha sido todo, dejo el vídeo por aquí, dime en comentarios quién es para ti el máximo favorito para ganar este Tour de Suiza, también dime qué te parece el recorrido, qué corredor crees que se puede adaptar mejor a estas 8 jornadas del Tour de Suiza 2025, así que ya sabes, deja un fuerte like si te ha gustado el vídeo, dime en comentarios quién es tu máximo favorito, y ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo.